Pasamos a Marilén. Otra vez la última. La última, pero last but not least, ¿no? ¿Qué se dice en inglés? Bueno, yo soy Marilén Villalonga, vengo de Mallorca. No creo que eso haga que sea diferente. Marilén. No creo que eso sea diferente de que venga de Mallorca o venga de otro sitio de España, ¿vale? Pero sí que, antes de entrar en la frase, sí que quiero contextualizar un poquito de dónde sale nuestro trabajo y por qué Mallorca en estos momentos es un poco privilegiada a nivel de coordinación de parentalidad. La asociación que yo presido se creó en el 2002 para iniciar los puntos de encuentro, ¿vale? Cuando no se había ni ley de puntos de encuentro. Y mi sensación cuando empezaba a hablar de coordinación de parentalidad de los jueces es la misma sensación que tuve cuando empezaba a hablar de puntos de encuentro, que no sabían qué era, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, desde los puntos de encuentro, ya empezamos a trabajar con familias, con un programa de atención a las familias de los puntos de encuentro para ayudar a resolucionar sus conflictos y salir del punto de encuentro. Y dentro de ese trabajo, ¿vale?, seguimos elaborando este proyecto, conocimos la coordinación de parentalidad y decimos, ay, pues eso se parece mucho a lo que estamos haciendo, pero organizado, con tal, que no sé qué, ya no somos nosotros, exactamente, tiene nombre. Entonces, nuestra asociación, y como bien sabemos económicamente estas cosas van así, ¿vale?, optó por presentar, así como habíamos presentado el otro proyecto, a programas a la obra social La Caixa, un programa que voy a leer el título porque me parece que además dice mucho, que en aquel momento, esto es el 2015, ¿vale?, Prevención del maltrato infantil intrafamiliar en separaciones de alta conflictividad, coordinación de parentalidad. ¿Vale? Entonces, quizás en ese momento no éramos conscientes de lo que implicaba todo esto, ¿vale?, pero sí que lo teníamos. Entonces empezamos a hacer eso, nos reunimos con los jueces, nos reunimos con los abogados, hicimos jornadas de comunicación en los colegios de abogados, en los colegios de psicólogos, con los equipos psicosociales, con los jueces, y empezamos a trabajar que se enteraran de qué era esto. Nos formamos en coordinación de parentalidad aquí en el Colegio de Cataluña, porque era el único en ese momento que estaba ofreciendo una formación para nosotros específica, ¿vale? Y empezamos a trabajar. No era piloto, empezamos a trabajar porque, como dijeron los jueces, cuando les explicamos el proyecto, porque tenían que avalar nuestro proyecto y teníamos para que la Caixa nos diera el dinero y luego tal, no sé qué, dijeron, pero a ver, ¿qué diferencia hay en lo que me estás explicando y lo que estáis haciendo ahora? Y yo les dije, pues bueno, pues que esto está estructurado, que tal, que no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, ¿me vas a resolver conflictos igualmente? Y yo le dije, pues de eso se trata, ¿sabes? Entonces, claro, poder abrir esa atención, esa figura ha sido muy bien recibida por nuestros jueces. Nuestros jueces de familia de las Islas Baleares, que en estos momentos está Marilo Lozano, que es la presidenta de la EAFA, ¿vale?, ha hecho que nuestro trabajo en grupo sea, eso lo que decías, ¿no?, sea muy bueno, ¿vale? Porque tenemos los jueces que nos piden que hay que poner el lado tal y cómo lo pongo y cómo no sé qué, el abogado que hablan entre ellos y cómo ponemos esto y a quién designamos y tal, y quién de vosotras puede coger esto y tal, no sé qué. Es decir, es todo un conjunto, ¿vale? Entonces, venimos de una experiencia muy alta, ¿vale?, y con la formación específica luego de esto. Entonces, trabajamos, tenemos coordinadores de parentalidad, tenemos sentencias de coordinación de parentalidad. En esta semana ha habido 2, ¿vale? Por no deciros que llevamos una media, creo que entre 15 y 20, ¿vale? En los puntos de encuentro que han empezado ahora el nuevo concurso que seguimos llevando, se ha creado dentro del concurso una unidad de intervención donde la coordinación de parentalidad también estará, ¿vale? Y desde ahí sacamos todo nuestro trabajo, ¿vale? Y se trata de crear el grupo, que es el grupo COPAMA, que es Coordinadores de Parentalidad en Mallorca,
porque al mismo tiempo nos supervisamos a nosotros mismos y seguimos formándonos de donde sea. En referente a la frase que sugeristeis, claro, he explicado primero el bagaje para que podáis entender por qué reflexiono sobre esta frase, porque es que si no, no tiene mucho sentido. La frase, bueno, quizá yo también tuve dos lecturas, ¿vale? Pero una la ha mencionado mi compañero de Valencia, que es en el que quiere morir, ¿vale? Porque el dolor le supera y pide una eutanasia, ¿vale? Y en que quedarse en la nada es no hacer nada para solucionar el conflicto. Eso llega a un querer morir, a un no querer vivir, a un posible abandono, a un padre que dice, como ves en los puntos de encuentro, ya no puedo más y me voy, ¿vale? Y nadie le castiga y nadie le dice que tiene que ser padre, ¿vale? Le dejan irse, ¿vale? Eso es una cosa que siempre he reivindicado de la justicia. ¿Por qué no impedimos que abandonen a sus hijos? ¿Vale? Es decir, no lo hacemos. Si te quieres ir, te vas. Pero si quieres hacerlo, tienes que hacerlo bien. Pero si te quieres ir, no pasa nada, no te vamos a decir nada. Y el menor queda desamparado. Entonces, mi reflexión sobre el elegir la nada del conflicto, del dolor, está en que las familias que llegan a coordinación de parentalidad, que están judicializadas, que tal y cual, vienen de estar sufriendo, más bien no saben por qué sufren, no sufren porque quieren, sino porque no saben salir del sufrimiento, ¿vale? Y cuando llegan a coordinación de parentalidad les dices que hay que remover todo aquello que les hacía sufrir y que ya habían aparcado, porque yo no quiero volver a ver esto, porque yo no quiero volver a recordar esto, porque yo no quiero no sé qué. Ahora no me vuelvas a hacer hablar con este, ahora no sé qué. Mis hijos ya han dicho que no quieren ver a su padre. Es decir, en la victimización y en la... Entonces, volver al dolor no quieren, pero en cuanto les haces ver que coger ese dolor y trabajarlo es salir de la nada donde están metidos, ese es el trabajo del coordinador de parentalidad. Es decir, sacar adelante esa familia. Es decir, sacar hacia adelante esa familia que nunca estará estancada, que siempre estará en movimiento y siempre estará en dinámica, ¿vale? Y que la solución de hoy no te puede servir a lo mejor para mañana, pero pone las bases. Y principalmente, y para no alargarme mucho más, con el tema de violencia, ¿vale? Ya lo dije cuando hablamos, yo considero que tanto la violencia como los que vienen de violencia como los que vienen de familia o de juzgados que no son específicos de familia, hay violencia en todos los sentidos. Es decir, a mí me han denunciado por usar la palabra maltrato, cuando yo considero que un menor es maltratado por sus padres sin darse cuenta, evidentemente, ¿vale? Y uno de los trabajos importantes de cara al menor, del coordinador de parentalidad, es hacerle resiliente a su situación. Él no ha elegido esa situación, es una situación de dolor que tiene que ser resiliente, ¿vale? Y empoderarlo en la capacidad de parar a sus padres de que dejen de hacerle daño. Y en cada edad hay unos sistemas y unas maneras de trabajar para hacer resiliente y empoderar a un menor hacia ese maltrato, hacia ese dolor y hacia esto. Y estás dando herramientas que luego puede generalizar en toda su vida y no ser un adulto con problemas, un adulto conflictivo o un adulto sin capacidad de resolución. Por tanto, elijo el dolor a trabajar que el nada a seguir muerta. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Marilén, y muchas gracias a todos. Parece que estamos todos de acuerdo en que entre el dolor y la nada, el dolor es el trabajo, es el camino, es salir de donde estamos. Y en esto estamos de acuerdo. A mí me gustaría introducir como debate también es qué decimos sobre ese trabajo que hacemos o que debería hacerse desde coordinación de parentalidad, desde la nada hasta el dolor, cómo encajan los límites de la violencia. Todos hemos dicho, en casos de violencia no se deriva a coordinación de parentalidad, pero ¿hasta dónde podemos nosotros trabajar en coordinación de parentalidad? Tú misma. ¿Quieres hablar tú también?
Yo repito, es el caso. Es decir, está claro que si hay una violencia extrema, está en prisión y tal. Pero yo preguntaba el límite. El límite yo creo que habría que tener muy claro en si se puede trabajar. Es decir, si hay esa posibilidad de trabajar el dolor. Porque si no puedes trabajar el dolor, ¿vale? Es decir, si no puedes trabajar con esa familia, ¿vale? No puedes hacer nada. Entonces, la violencia no me gusta que la encajemos en son violencia. Porque es que, como ha dicho, no sé quién ha dicho, me dices tú, dentro de violencia hay un gran abanico, claro, ¿vale? Claro. Un gran abanico, y hay que saber elegir, ¿vale?, cuál es el caso que sí y analizarlo. Por eso yo antes he dicho del trabajo con el juez, el trabajo con el equipo psicosocial. Es decir, es un trabajo conjunto. Si analizas ese caso de violencia y te planteas una coordinación, pide ayuda. Y así podrás saber si ese caso y esos índices que pueden ser que sí o pueden ser que no. Vale, muchas gracias. Un segundo, me ha pedido la palabra Félix. Os pido intervenciones breves porque luego vamos a pasar al público. Yo estoy de acuerdo con Marilén, pero quería plantear ese análisis de las circunstancias de la familia que está en una situación de violencia implica que, en primer lugar, tenemos que analizar qué tipo de violencia estamos hablando, cuál es el grado de esa violencia, cuál es la intensidad, cuál es el origen, y eso nos va a llevar a determinar cuál es la necesidad de esas personas, porque quizá la necesidad en un momento dado pueda ser la de la protección de la víctima. En ese caso no tiene sentido en un primer momento llevar a cabo esa coordinación de parentalidad y quizá después sí. O sea, por lo tanto, no nos podemos quedar desde un punto de vista binario en intervención en violencia sí, intervención en violencia no. Primero hay que decir qué tipos y después hay que decir cuál es la necesidad prioritaria de esas personas. Y después hay, insisto, intervenciones especializadas para poder hacerlo. Y la coordinación parental puede ser una de ellas. ¿Cuál es la necesidad? Solo eso. Sí, tú, por favor. No, muy breve también. En este caso, en esta situación que planteas, pues a mí se me ocurre la importancia de la evaluación pericial. Es decir, la intervención en coordinación de parentalidad lo mantenemos como un rol post sentencia y en la fase de ejecución. Mientras que cuando hay una buena evaluación forense, una buena evaluación pericial, ha de ser el perito el que pues pueda recomendar la pertinencia de la intervención del coordinador de parentalidad. Entonces, partir de unas periciales bien realizadas y, sobre todo, pues ajustadas al caso concreto. No podemos establecer de una manera general un punto de corte ni un límite. Ha de ser el caso concreto y la evaluación adecuada del caso concreto el que nos dé un poco pues esa respuesta. Sí. Vamos a ver. Difícil. No es difícil. Lo primero que quería decir no es, todos estamos de acuerdo que hay que intervenir en conflictos de alta intensidad, pero nos hemos parado a pensar en que la alta intensidad de un conflicto es un concepto subjetivo, ¿vale? Y que estamos trabajando en un ámbito legal que tienen que estar definidos todos los términos de manera precisa y concisa, lo más precisa y concisa, ¿no? Pregunto, no solamente somos psicólogos o trabajadores sociales o educadores, somos educadores forenses, trabajadores sociales forenses, psicólogos forenses. Entiendo. Quiero decir que no hay una definición consensuada de lo que es el conflicto de alta intensidad. Tendríamos que hacer un esfuerzo y definirlo. Trasladado a la violencia. ¿Por qué no elegimos nosotros los juzgados? ¿Por qué no decidimos en la experiencia piloto, que también todos vienen por sentencia? Es decir, es piloto porque después lo que se pretende es que haya un servicio continuado. No elegimos los juzgados de violencia contra la mujer. Supongo que todos los que estamos aquí sabemos cómo funcionan los juzgados de violencia contra la mujer, que son juzgados mixtos. Son juzgados mixtos porque van por el orden del penal y por el orden civil. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que nos podemos encontrar con que empezamos a trabajar desde la coordinación de parentalidad temas de
visitas, por ejemplo, regímenes de visitas, cuando todavía no se han pronunciado el orden penal. Y puede ser que estemos trabajando con personas presuntas maltratadoras que después son inocentes. Y viceversa. Y viceversa. Eso es, a nivel práctico, yo creo que una dificultad. Otro tema, la capacitación. No creo, se pudiera interpretar que la violencia es el caso extremo del conflicto, pero no lo creo. No lo creo. Las violencias puede ser violencia contra los menores, maltrato, negligencia, violencia, abusos sexuales, puede ser violencia contra la mujer. Hay un límite, la seguridad. Pero lo mismo, ¿se tiene que actuar como con el resto de casos de coordinación de parentalidad? Yo creo que no. Yo creo que no. Tiene que tener un protocolo especial. Es distinto. Nos estamos enfrentando a una realidad legal y a una realidad social, yo creo que diferente. Y la capacitación de las personas que tenemos que trabajar en eso tiene que ser más exquisita si cabe. Yo recordaría que hay 2 Biblias en nuestro trabajo como los que pretendemos trabajar en coordinación de parentalidad. Están las directrices de la IFICC y las de la APA, ¿vale? En las dos, este tema se señala, ojo, cuidado, semáforo rojo, semáforo amarillo como mínimo. Yo a eso me apunto. Sí, muy breve. Sencillamente una obviedad, pero que no está de más y va en la línea de lo que han comentado ellos, que en los juzgados de familia hay mucha violencia, que a veces la categorización procesal o jurisdiccional de lo que es violencia y lo que no es una cosa, ¿no? Lo que es un delito de violencia, lo que se ha podido probar en un juzgado penal, y luego nos encontramos que en los juzgados de familia hay mucha violencia que no ha salido. Y en relación con la violencia también, la violencia económica, los supuestos en los que hay una desigualdad patrimonial muy fuerte, que lo vemos a través de las múltiples ejecuciones o los conflictos de carácter económico, que en algún momento se planteaba o generaba muchas dudas respecto a la posibilidad del coordinador de parentalidad de trabajar sobre este conflicto. Y antes lo comentábamos, que sin perjuicio de que sea objeto concreto de la intervención del coordinador de parentalidad, es evidente que es un elemento más dentro del conflicto y que debe tratarse, porque a veces el poder solucionar ese conflicto aligera el resto de otras tensiones, ¿no? Cuando, sobre todo, por ejemplo, parece que estamos hablando del uso del domicilio, pero estamos hablando de la propiedad de la finca. Muy bien. ¿Quieres rápido? Damos voz a la sala. Por ahí tenemos a una persona. Vale. Buenos días. En la intervención anterior de la mesa redonda con los magistrados tenía una duda, y bueno, la sigo teniendo, ¿no? Respecto a un asunto que he llevado como psicóloga forense en el juzgado. Soy coordinadora de parentalidad, lo hice por la Fundación Rovira i Virgili de Tarragona, con la doctora Nuria Vázquez, que está por ahí, me parece. Y entonces, bueno, me capacité para ello, etcétera. Entonces, bueno, en asuntos que he llevado antes de estar capacitada y posteriormente, siempre, pues bueno, cuando veo altos casos de conflictividad, pues considero oportuno, ¿no?, recomendar pues la coordinación. No sé si de tan alta conflictividad como están diciendo ustedes se lo recomiendo demasiado fácilmente, tampoco lo sé. Los límites son lo que a veces son complicados. Pero bueno, en este caso, siendo psicóloga forense, yendo al juzgado diciendo que soy coordinadora de parentalidad y que era necesario, porque es un asunto muy, muy complejo, el que hubiera una coordinadora que me ofrecía, pero que las dos partes tenían que estar de acuerdo. Al final, a instancias de la jueza y de la fiscal, las dos partes estuvieron de acuerdo, una menos que otra, pero bueno, estuvieron de acuerdo con que fuera yo la coordinadora. La jueza lo que hizo no es, suspendió el juicio para que yo, es que no sé si lo hizo bien por lo que están diciendo, ¿no? En lugar de dictar sentencia, suspendió el juicio para que yo interviniera durante 2 meses y, analizara toda la familia, hiciera todo lo que tengo que hacer como coordinadora y posteriormente, a partir de entregas de informes cada 2 semanas, pues tomara decisiones, que esto también lo querría
contemplar, o sea, que me dijeran ustedes al respecto, porque me dijeron, por ejemplo, si tienes que introducir las pernoctas, lo haces y luego me explicas. Me explicas sí, me dijo esto. Se me dio esta potestad. A ver, a mí me parece oportuna la flexibilidad que podríamos tener los coordinadores en un momento dado de tomar decisiones, cuando son casos muy complicados, a ver qué sucede tras las decisiones, porque claro, las sentencias inflexibles, ¿no?, rígidas de los jueces que implican que no se puedan hacer modificaciones, quizá no sean oportunas. O sea, esta flexibilidad de que un psicólogo, en este caso, pueda decidir o pueda no hacer algo, yo no lo sé, es lo que me dijo la jueza, ¿eh? O sea, yo no sé si la jueza está equivocada en todo, porque claro, dijo, antes de hacer el juicio, vamos a utilizarte como coordinadora para que emitan los informes oportunos, ¿no? Porque es verdad que como perito no tienes tiempo material de trabajar con la familia ni lo tienes que hacer. Sí, sí. Entonces, bueno, quiero ver, porque hay Muy mucha bien. controversia, ¿no? O sea, Tenemos respecto... muy poquito tiempo y os pido, por favor, que las intervenciones sean súper breves porque ya tendremos que ir cerrando. Félix, ¿quiere contestar? Sí. Bueno. Telegráficamente. Solo diría que la mayor capacidad del coordinador parental no es decidir, sino ayudar a que las familias piensen y que ellos puedan en algún momento tomar sus decisiones. Creo que la decisión debería ser como la bala de plata para el hombre lobo, es decir, es lo último que hay que utilizar y en cualquier caso, si no se utiliza, mejor. O sea, creo que tienen que ser ellos y me parece que un proceso es precisamente a lo largo del tiempo y ese proceso es a través de pensar, ponerles en situación y que ellos mismos intenten resolverlo. Si nosotros se lo resolvemos, continúan siendo dependientes. Bien, parece que aquí hay otra pregunta. Es que... Por alusiones también quiere hablar un juez. A ver. Susan. Ya. Uy, ostras. Hello, my name's Susan. I'm from the U.S. Can you hear me? I had one parent coordination case where the judge stopped the case for 6 months, and we can't make a custody recommendation in the U.S. as a parent coordinator, but we can paint the picture of what's going on. So he used me to help him have a bird's eye view of the family, which is in many ways like saying what you think about custody, but we can't say this parent should have custody. But I was able to talk about he had set it up with one parent and he wasn't sure he made the right decision. And so I told him about how it was working, and that allowed him then to actually completely change his decision. And I did not give an opinion on custody, but it was still helpful. Does that make sense? ¿Quién lo traduce? Tú, Liliana. Ella dice que tuvo un caso donde un juez le dio por 6 meses periodo, pero que no es exactamente coordinación parental en ese caso, sino que hay algunas diferencias pequeñas, porque 6 meses no alcanzan realmente para este trabajo. Muchas gracias. Susan estaba explicando que no podemos decidir la custodia como coordinadores de parentalidad, que lo único que podemos hacer es explicarle al juez lo que vemos, lo que está pasando en aquella familia con la decisión que ha tomado el juzgado y qué es lo que está, describirlo, pero no podemos, aunque nos lo pidan, decidir, ¿no?, por la custodia. ¿Puedo? Sí, Liliana. Bueno, yo soy Liliana Sanuso de Argentina y trabajamos en esa misma línea. Los coordinadores de parentalidad podemos intervenir bastante, podemos ayudar bastante. El tema de la neutralidad creo que lo tenemos que discutir un poquito más, pero el único tema donde no se puede trabajar nunca es el de la custodia. Este es un tema que es absolutamente de el ámbito del juez. Sí.
Buenos días. En cuanto a, Nuria Vázquez de La Rovira y Virgili. En cuanto al tema de decidir la custodia, creo que no habéis entendido bien a la compañera. Es el juez lo que hace, tenemos el estilo de los jueces que tenemos en aquella zona, lo que nos plantean es dónde quieren ellos llegar, sobre todo en cuanto a la revinculación en el régimen de visitas. Entonces, lo que te plantean es que tú avances en el trabajo para conseguir el régimen de visitas de cada 15 días, fines de semana alterno. Entonces, parten de que igual no está habiendo visitas para que tú empieces a trabajar e implementar eso. O sea, que también ese pedido se le hace a los puntos de encuentro con mucha frecuencia y va un poco por ahí el tema. Evidentemente, la jueza ha querido que seas un rayo en 2 meses y cada 2 semanas haciendo informes. Es un poco exagerado, pero bueno. Cuando pedí la palabra originalmente, si me permiten, era para hacer una pequeña apreciación. El tema del límite de la violencia. Mientras haya un régimen de visitas, mientras haya un régimen de contacto de ese menor, aunque esté en un juzgado de violencia, aunque haya un supuesto abuso que se está investigando, y si los hijos están manteniendo régimen de visitas, el coordinador de parentalidad es el instrumento, es la herramienta. No podemos confundirnos con la mediación, no podemos decir límite violencia de género, no. No, porque entonces los niños los dejamos de nuevo desamparados. El coordinador de parentalidad, desde mi punto de vista, ha venido sobre todo a proteger a los niños en esas situaciones donde hay posiblemente una violencia psicológica, posiblemente un control, posiblemente un aspecto que quizás no puede acabar siendo plasmado en una sentencia. Vamos a proteger a los niños, vamos a proteger a la mujer, vamos a empoderarla, y si vemos que no hay manera, entonces ya le recomendaremos a sus señorías que tomen una medida que implique que ese menor no esté en riesgo y no se hagan esas visitas, no se hagan esos contactos. Impedir que puedan ser utilizados para continuar controlando y maltratando a las mujeres. El coordinador de parentalidad es esta herramienta. Y yo lo digo para los políticos, lo digo para los jueces, por favor confíen en ello. Muchas gracias. Muchas gracias por la aportación. ¿Alguien más quiere hablar? Hola. Sí, yo quería hacer una aportación. Yo soy Ángel, hablo desde la experiencia que he participado también en el programa de Cataluña, en la preparación y luego en el desarrollo. Y me parecía hacer una pequeña aportación contextualizando desde la dirección judicial. Habría otro debate desde qué otro ámbito se puede hacer la coordinación de parentalidad. Ángel, ¿te puedes...? Sí, gracias, Elisa. Sí. Es decir, puntuando desde ahí, ¿no? Desde el momento que cuando decimos más dificultad, y me parece, aporto esta reflexión de decir, bueno, hemos de dar una pauta, ¿no?, para empezar a trabajar los casos, darle figura a las competencias del mediador, a qué situaciones vamos a derivar. Y es verdad que un tema que cuando decimos alta dificultad vamos a entender que no vamos a hacer más de lo mismo. Estamos generando una forma de hacer, de una nueva forma de intervención. ¿Y qué pasaría, pues, cuando decimos alta dificultad? Situaciones que ya han consumido la intención de la mediación. En Cataluña tenemos un servicio de mediación fácil de derivación judicial, que hay ya una pericial hecha, el equipo de asesoramiento judicial ya lo ha hecho, por lo tanto ya tenemos un perfil de la familia, situaciones que ya han pasado por Pont de Trobada o están allí, es decir, que hay profesionales que ya han intervenido. Sería, no hagamos más de lo mismo, generemos primero qué vamos a hacer, cuál es nuestra función y no corramos para hacer algo diferente. Sería esto. Gracias. Jorge. Sí, buenos días. Soy Jorge Maza, ex magistrado y abogado ahora. Hablo desde el punto de vista de la legitimidad que me da haber trabajado durante todo un año, como ha dicho María José, las tardes de los jueves o miércoles, no recuerdo, con la intervención y muy amable de muchos de los que habéis intervenido ahora. Y tengo que decir que estoy un poco sorprendido porque
nos estamos preguntando todavía aquí estamos intentando definir qué es la coordinación de parentalidad. Más parece un congreso de ginecólogos que un congreso de coordinadores. Es niño, niña, vamos a definir lo que es mediación, quién tiene que intervenir, si el SATAF, los límites de violencia de género, etcétera, etcétera. Vamos a ver, nosotros cuando empezamos, hace 2 años, teníamos muy claro una cuestión. Era la prolongación del juez. El juez había una resolución, se acababa allí y ojalá el juez hubiera podido estar, dormir y comer con aquella familia. Y dado que no lo podía hacer, los dedos y los ojos del juez eran el coordinador de parentalidad, que le daban noticia de lo que estaba sucediendo y hasta el punto de que si la cosa no funcionaba, el juez pudiera dictar una resolución impositiva hacia la escuela, hacia el banco, hacia todo el que fuera necesario para hacer aquello que los parientes no pudieran o no quisieran hacer. Eso lo tengo muy claro. Y si hay alguna imposibilidad para que eso se haga, evidentemente es el dinero. Evidentemente es la falta de concienciación de los políticos. Evidentemente es la situación que existe. ¿Y qué es este congreso? Pues podríamos decir que es un congreso darwiniano. La necesidad hace el órgano. Estamos reconociendo que hay una necesidad y tenemos que forzar a la gente de que sepa que existe el coordinador de parentalidad. Pero estamos dando muchos meandros, muchas vueltas. ¿Cuál es el límite? El límite no son la violencia de género. El límite no está en los padres, el límite está en el niño. Y si el niño está en riesgo, no está en riesgo. Porque si resulta que ni uno ni otro lo saben hacer, pues tenemos que decir, deja de poder actuar el juez y interviene la administración y declara a este niño en riesgo. Y hay un solapamiento de cuestiones. Pero la cuestión es muy compleja. Es muy compleja. Lo que pasa es que evidentemente necesita de la voluntad de todos y que se enteren, de que existe esto, pero... comienzo por decirlo, si no hay dinero ni para poner jueces, ¿cómo van a poner coordinadores parentales? Yo explicaba antes en el café, que por cierto me ha costado €1, aparte de eso, que tengo 2 experiencias directas. Bueno, es que ya me había gastado el ticket en la naranjada y por tanto me costó €1. Vale. Estuve en Berlín y estuve en Salzburgo como juez de apoyo. 2 casos absolutamente diferentes, extremísimos, de cómo contemplar los jueces de familia allí. En Berlín, 500.000 más de habitantes que en Barcelona. Pongamos que tienen 2,5 si Barcelona tiene 2, o 1,5 si tiene, o 2 si tiene 1,5. En Barcelona hay 8 juzgados de familia, en Berlín hay 80. En Salzburgo, ¿cuántas sentencias dicta un juez de familia al año? 1 o 2. 1 o 2. Porque el caso llega tan fraccionado con la ayuda de esos equipos y de esas personas y de ese coordinador parental que si queremos le podemos cambiar el nombre, porque al fin y al cabo el nombre aquí es el objetivo, la coordinación, pero podría ser el ejecutor del juez, lo que sea. Lo podemos poner antes o después, que si lo ponemos antes en realidad es un perito, que esa juez se hizo un lío respecto de lo que tenía que hacer sin resolución ninguna, vamos ahí a meter una persona, un hombre de paz, etcétera, etcétera. Estamos dando vueltas, pero yo entiendo que ahora lo que estamos es haciendo que la sociedad, los políticos, etcétera, reconozcan una realidad de que el juez no puede llegar a todas partes. Hay situaciones de familias muy conflictivas y ahí donde no puede estar él, dedicará parte de su tiempo, que no lo tiene ni en fin de semana, para hablar con los coordinadores parentales y que lo que él supo o podía llegar en el momento de la sentencia se siga haciendo, quizá por 1 año, por 2 o por 3, por lo que sea. Yo lo veo así. Muy bien. Yo también lo veo así, pero no solo así. Me explico. Es necesario que haya un conocimiento y una sensibilidad social respecto a este tema. Que los políticos inviertan y se lo crean. Que los ciudadanos también se lo crean, ¿vale? Es responsabilidad de todos. Pero tenemos que demostrar, los que estamos aquí, un procedimiento, una forma de hacer
que sea eficaz, eficiente y con calidad. Y yo creo que hay un riesgo, no intento polemizar, de que esto se ponga de moda sin la calidad suficiente, sin la formación que nos puede dar la universidad o la gente que ya tiene experiencia, y caigamos en generar unas expectativas y defraudemos. Perdón, voy a contestar, simplemente por alusiones. Es evidente, pero es que estamos hablando de lo mismo. Nosotros actuamos aquel año como experimento porque había una serie de coordinadores que habían sido homologados por la Generalitat, etcétera, etcétera. Cuando nos preguntamos si seguiría al año siguiente, se nos dijo que no. ¿Qué pasa? Estamos hablando de lo mismo porque no hay dinero, no hay concienciación, o resulta que el tema de moda es otro. Que sabemos que hay 2 o 3 que están volando por aquí encima. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos primero consensuar de qué caray estamos hablando. Necesitamos también, ¿por qué no?, salir en la prensa para que la gente se entere. Mi portera, que es la que yo tengo como figura mediática de lo que pasa en España, se entere cuando me dice Jorge. Yo en el trayecto que salgo hasta la calle sé perfectamente cuál es la política nacional e internacional y por supuesto la de Cataluña, lo sepa. Cuando mi portera sepa lo que es un coordinador de parentalidad, nos podemos ahorrar un par de congresos. Muchas gracias, Jorge. Bien, se nos está acabando el tiempo. Ahora Isabel nos va a hacer un cierre de todas estas aportaciones tan interesantes que hemos tenido en esta sesión. Isabel. Bueno, un poco complicado hacer un cierre de tantas intervenciones y tan interesantes. Yo primero pido disculpas porque evidentemente es imposible recoger en la conclusión todas las ideas que han salido y que son importantísimas. Pero me he quedado con 4 que espero que nos puedan servir para mañana, para los talleres y poder continuar trabajando. Primero, la idea de cuándo se observa la preservación de la violencia, qué indicadores hay ahí para observar esa preservación. Segundo, bueno, para mí la frase de este grupo también es muy importante porque... Bueno, es importante. Entonces, tal y como has acabado tu exposición, Marilén, cuando te he oído decir que se tiene que trabajar el dolor para salir de la nada, yo ahí me he visto reflejada como coordinadora de parentalidad, no solamente, sino también como persona. Te agradezco esta porque realmente es importante. También agradezco la aportación del juez Jorge Maza. Sí. Sobre cuando tú has comentado que el límite en la violencia lo pone la situación de riesgo del menor. Y a veces eso lo olvidamos, incluso los coordinadores de parentalidad, a veces, ¿no? Y para cerrar, si es que se puede cerrar esta conversación, perdón, creo que tanto esa preservación de los indicadores de violencia como trabajar el dolor para salir de la nada, como para saber qué situaciones de riesgo tienen los menores y ponerlas encima de la mesa y saber y ser conscientes de que eso es el límite de nuestra intervención, es fundamental la formación y la evaluación en todos los profesionales que ejercemos en este ámbito, sean los juzgados y sean los técnicos. Muchas gracias. Antes de finalizar, tenemos una última intervención. Sí, muy corta. Sencillamente es en colación a los límites de las situaciones de violencia. No se ha hablado de prevención. Yo soy perito y soy coordinadora parental y yo estoy absolutamente convencida y me gustaría saber, esta tarde se lo voy a preguntar a Susan, si realmente están de acuerdo los expertos en que la intervención del coordinador parental ayuda a la prevención de la violencia de género. Esto es como la oncología, ¿no? Es decir, los oncólogos dicen el problema no es si es que hay cáncer, sino cuánto cáncer hay. So, I would like to know if you consider that the intervention of the parental coordinator, could be preventive
in relation to violence in the family? This is something I would like to know. Maybe this afternoon you can answer this question. Thank you very much. María Serra Sierra. Yo lo que quería decir, un poco a colación de lo que ha dicho el ex magistrado Jorge Maza, en relación a todas las dificultades y al sentido del Congreso, es que aquí también los abogados de las partes, también tendríamos que tener una cierta intervención en el proceso de coordinación de parentalidad, ¿no? Porque precisamente... ¿Se oye? No. María, ¿puedes bajar? Y te dejamos... Porque precisamente lo que decía el exmagistrado es que ellos no dan abasto tampoco. Es que es verdad, o sea, en la comparación con Berlín, es que ¿cómo pueden llevar tantos temas de familia que además son tan difíciles y tan complicados y que necesitan tanta paciencia, tanta dedicación y tanto estudio? Entonces, pues aquí los abogados de parte podríamos también coadyuvar mucho en el proceso de coordinación de parentalidad. Para empezar, lo que ha dicho la letrada de la Administración de Justicia, que agradezco muchísimo a las organizadoras del Congreso que hayáis pedido a una letrada de la Administración de Justicia que esté también aquí, porque evidentemente que el juzgado y la oficina judicial tiene que conocer y tiene que manejar esa terminología y tiene que saber cómo funciona este proceso para que realmente todos se embeban de lo que esto es y de que efectivamente la sentencia no resuelve el conflicto, no lo puede resolver, hay que ir más allá. Por tanto, lo que quería decir era esto, que hay que formar a todos, no solo a los coordinadores, sino también al personal de la Administración de Justicia y además a los abogados que como yo misma, abogada de familia y mediadora, que no pretendo ser coordinadora de parentalidad, pero pretendo poder pedir derivaciones de coordinación de parentalidad en tantos casos que llevo y que realmente no se solucionan en el juzgado porque ya no se puede hacer nada más, estoy hablando de temas de relitigio, pues es aquí donde tiene sentido la coordinación de parentalidad y por eso tiene tantos sentidos de Congreso. Entonces, aquí, perdón, un poco mi intervención es esto, ¿no? Que también se dé peso específico en el proceso de coordinación de parentalidad a los abogados de las partes, que puedan también reunirse con los coordinadores, reunirse con las partes y que puedan también aportar y puedan luego también aleccionar, puedan también desengañar a su propio cliente, hacerle entender una serie de cosas como miembros del proceso, ¿no? Y para descargar también un poco pues a los jueces de una labor que es que les es ingente y es que no dan abasto, efectivamente. Nada, solo era esto. Gracias, María.